Hoy vamos a desarrollar el tema cáncer de colon. El cáncer de colon tiene distintos síntomas y signos de acuerdo a su ubicación anatómica. Primero vamos a describir cáncer de colon derecho. Generalmente aparece deterioro difuso del estado general con pérdida de peso y anemia. Dolor abdominal constante, no muy intenso, que está en fosa ilíaca derecha o subcostal derecho. No rara vez se palpa una masa abdominal, generalmente en fosa ilíaca derecha. Sangre oculta en las heces y a veces diarrea ligera. Cuando el cáncer de colon está ubicado en el colon transverso o se va hacia el lado izquierdo, aparece estreñimiento progresivo, alternancia de constipación y diarrea, y puede percatarse la presencia de mucus y sangre en sus heces. Polvorismos sonoros y molestos, son ruidos hidroaéreos que son audibles. Hay distensión, flatulencia y dolor que mejora con la expulsión de gases. Hay pérdida de peso importante. Cuando la lesión está ubicada en el colon sigmoides distal o en el recto, aparece la rectorragia, es decir, sangre roja con la materia fecal, alternancia de constipación y diarrea, un estreñimiento progresivo, sensación urgente de defecar, y al sentarse elimina solo pequeña cantidad de heces, mucus con sangre y gran cantidad de gases. Es una falsa diarrea. Sensación de evacuación incompleta que se llama tenesmo rectal. El tumor constrictivo da dolor abdominal tipo cólico, distensión, flatulencias y heces acintadas. Hay pérdida de peso también importante. ¿Cómo es el diagnóstico del cáncer de colon? En un individuo con riesgo promedio debe realizarse tacto rectal, estudio anual de sangre oculta en las heces y también un estudio endoscópico con una rectosigmoidoscopía flexible de unos 60 centímetros o bien una colonoscopía completa. Marcadores tumorales se puede pedir como el antígeno carcinoma embrionario, SEA, que permite un monitoreo efectivo de la respuesta al tratamiento. El SEA debe normalizarse en 3 semanas después de una extirpación de colon. Su elevación en el postoperatorio puede indicar una recidiva del cáncer o la presencia de metástasis. Este estudio elevado de SEA puede preceder 6 a 9 meses a otros estudios clínicos de recurrencia, es decir, a imágenes. Siguiendo con el diagnóstico del cáncer de colon, puede realizar la estratificación. Ahí se pide rayo X de tórax, ecografía abdominal para investigar metástasis hepática y la tomografía abdominal con contraste endovenoso y contraste del aparato digestivo, que puede ser oral o rectal. Aquí vemos la anatomía del colon. Hay zonas del colon que están fijas a la pared, como puede verse esta zona del colon ascendente. Está fija a la pared posterior y el ángulo derecho del colon también fijo. La parte móvil del colon corresponde al colon transverso. El transverso es muy móvil porque tiene un mesocolon muy largo. El ángulo izquierdo o ángulo esplénico es fijo y el colon descendente también. En cambio el colon sigmoide es muy móvil porque el mesocolon sigmoide es bastante largo.
El recto es una zona fija también del intestino grueso. Estudiando entonces la anatomía, la vascularización del colon derecho. Acá vemos que el colon derecho está irrigado fundamentalmente por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que es rama de la aorta, desciende e irriga a todo el intestino delgado por su lado izquierdo. De su lado derecho nacen las ramas vasculares que van a irrigar al colon derecho. Aquí vemos entonces la primera rama, que está más baja, la ileosecocólica. Esta parte del rama de la mesentérica superior, como dice su nombre, va a irrigar al ileón terminal, al ciego, y da la arteria llamada cólica derecha inferior. También da una rama llamada cólica derecha superior, que va al ángulo derecho. Y la arteria cólica media, que nace de la mesentérica superior, se dirige por el mesocolon transverso hacia el colon transverso, dando entonces una rama que se dirige hacia el ángulo derecho, y otra rama que va acompañando el colon transverso y dirige al ángulo izquierdo. Esta es la irrigación del colon izquierdo. El territorio que irriga el colon izquierdo es la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior, rama de la aorta, generalmente nace a pocos centímetros encima de la bifurcación de la aorta en ilíaca. En su lado izquierdo nace la mesentérica inferior. Esta arteria mesentérica inferior, después de 3 o 4 centímetros de la aorta, da su primera rama ascendente que va hacia el ángulo izquierdo del colon, que es la cólica izquierda superior o arteria del ángulo esplénico. Esta arteria cólica izquierda superior va a dar una rama que se va hacia el colon transverso, y que luego se va a anastomosar así con la rama proveniente de la mesentérica superior para formar el arco de Riolano paralelo al colon transverso. La otra rama de la arteria cólica izquierda superior es paralela al colon descendente, forma la arteria marginal. Esta arteria marginal irriga entonces todo el colon descendente y viene acá a unirse con la rama que nace de la mesentérica inferior, se llama ramas sigmoidianas. Las sigmoidianas, hay una sigmoidiana superior que va a ir a unirse con la rama proveniente de la rama superior, cólica izquierda superior, para formar la arteria paralela al colon descendente y al sigmoide superior, sigmoidea media y sigmoidiana inferior. Luego la mesentérica inferior da su última rama, que se llama rectal superior, que viene a irrigar el recto. Esta es la irrigación entonces dependiente de la arteria mesentérica inferior, que da la irrigación al colon izquierdo. Alrededor de la arteria, las ramas arteriales, están ubicados los ganglios linfáticos, que deben ser extirpados en una cirugía oncológica del colon izquierdo. Este es un esquema de la cirugía de colon derecho. Acá está la lesión, está ubicado en el colon ascendente. Entonces la cirugía que debe hacerse a este tumor de colon es la hemicolectomía derecha. El esquema muestra entonces la hemicolectomía derecha, que secciona unos 15 centímetros del ileón terminal. La sección va muy cerca de la arteria mesentérica inferior. Paralelo a la mesentérica superior corre la vena mesentérica superior. Cada uno de estos da ramas al colon derecho. Entonces, ese es el camino que hay que seguir para resecar, hacer la hemicolectomía derecha. Al lado de la arteria mesentérica superior corre la vena mesentérica superior. Por fuera de esa línea hay que hacer la sección del peritoneo y ligar los vasos correspondientes. Al ligar los vasos cerca de la desembocadura en la arteria mesentérica superior, también extirpamos los ganglios linfáticos que le acompañan.
De acuerdo a este esquema, una hemicolectomía derecha entonces extirpa hilo terminal 15 centímetros, todo liga todos los vasos que irrigan el colon derecho proveniente de la mesentérica superior, y arriba entonces llega a extirpar a nivel de colon transverso. La hemicolectomía derecha entonces se practica seccionando el peritoneo, y ahí se ve los vasos provenientes de la mesentérica superior, que también a su lado van las venas, ramas de la vena mesentérica superior. Entonces cada uno de estos vasos se va individualizando y ligando, pasando entonces al lado superior, se va a ir al mesocolon transverso y va a llegar hasta el colon transverso. Paralelo al colon transverso corre el arco riolano. Este arco riolano hay que ligar también en una hemicolectomía derecha. Al practicar la hemicolectomía derecha, entonces se nota aquí la presencia del duodeno, la tercera porción del duodeno, que hay que tener cuidado de no lesionar cuando va despegando el colon derecho, es decir, ligando los vasos. Acá está el duodeno, tercera porción. Acá se ve claramente la arteria mesentérica superior que da ramos para irrigar al colon derecho, y la vena mesentérica superior que corre paralelo a la arteria, que da sus ramos que acompañan a la arteria. Cada uno de estos vasos deben ser ligados cuidadosamente para extirpar los ganglios linfáticos que le acompañan. Entonces acá vemos que el íleon terminal se liga, indicando de que de ahí va a ser la extirpación. Se va arriba, peritoneo, y llega al colon transverso. Todo este segmento se va a extirpar en la hemicolectomía derecha para un tumor de colon derecho. Aquí también se pone una ligadura al colon, es para evitar que las células neoplásicas que se pueda desprender de ese tumor entonces contaminen nuestra zona de resección en el colon transverso. Una vez que se extirpó el íleon terminal y el colon derecho, se secciona la mitad del colon transverso. Esa es la hemicolectomía derecha para cáncer. Hay que anatomizar después el íleon que sobró, el íleon terminal, con el colon transverso. Hay distintas maneras de hacer la anastomosis. El íleon terminal, entonces se hace se colocan unos hilos para colocar encima del colon transverso. Se abre el colon transverso, el mismo tamaño que el íleon terminal. Puede abrirse entonces verticalmente aquí, se abre y se va a hacer la anastomosis entre el íleon terminal y colon transverso. Entonces aquí se inicia la anastomosis entre íleon terminal y colon transverso. Esa es la anastomosis iliotransversa. Se cierra entonces el muñón del colon transverso. También esta anastomosis iliotransversa se puede hacer encima de la cintilla inferior del colon transverso, abriendo la misma extensión que corresponde al íleon terminal. Entonces esta sutura encima de esta tenia, entonces sangra mucho menos. Se puede hacer la anastomosis iliotransversa sobre la tenia. Otra forma de hacer la anastomosis entre el íleon terminal y el colon transverso es usando la sutura mecánica lineal. Cuando se hace la sutura mecánica lineal, esta tiene una extensión más o menos de 7 a 8 centímetros. Entonces se pone en paralelo el íleon, se hace una apertura y se introduce la hoja de la sutura lineal. Otra apertura en el colon transverso. Se pone uno al lado de otro y se dispara la sutura lineal. Esta sutura lineal entonces hace la anastomosis mecánica entre íleon terminal y el colon transverso, pero es lateral. Esta es la hemicolectomía derecha ampliada. Ampliada quiere decir uno va más hacia el lado izquierdo y llega cerca del ángulo izquierdo. Un tumor que está ubicado
aquí en el ángulo derecho, o está en el inicio del transverso, entonces el gran territorio de la mesentérica superior se debe extirpar haciendo una hemicolectomía derecha. Pero el corte en el transverso no se hace en la mitad porque está muy cerca del tumor. El corte en el transverso tiene que hacerse mucho más lejos del tumor. Por eso se llama hemicolectomía derecha ampliada, ampliada hacia la izquierda. Entonces se va unos 8 a 10 centímetros del tumor y ahí se liga la arteria del arco riolano y se secciona el colon transverso muy cerca ya del ángulo izquierdo. Esa entonces es la extirpación ampliada. Una hemicolectomía derecha, pero ampliada hacia la izquierda, es para extirpar un tumor del ángulo derecho o el inicio del colon transverso. Esta es una hemicolectomía izquierda segmentaria. El tumor está ubicado en el transverso, pero ya hacia el ángulo izquierdo, muy cerca del ángulo esplénico. Entonces se marca el territorio que va a ser extirpado. Se va a extirpar el colon transverso donde está el tumor. Se marca muy cerca del ángulo derecho, en la línea donde llega la resección. Se liga ahí el arco riolano para interrumpir la circulación hasta ese nivel. En el lado izquierdo uno va, desprende el colon, el ángulo esplénico, secciona la fijación que tiene ángulo esplénico y viene por el colon descendente y extirpa todo el colon descendente. El territorio de este sector izquierdo ya es dependiente de la arteria mesentérica inferior. Entonces vimos la arteria del ángulo esplénico. Eso hay que ligar y extirpar el territorio superior correspondiente a mesentérica inferior. Se extirpa entonces la mitad del transverso muy cerca del ángulo derecho para que el tumor tenga margen de seguridad. Todo el ángulo esplénico se moviliza y se extirpa todo el colon descendente. Aquí la ligadura debe hacerse la arteria marginal y la arteria de cólica izquierda superior. Así extirpamos entonces la irrigación que corresponde al colon descendente y al ángulo esplénico. Y en el inicio del sigmoide, hasta ahí se extirpa. Esta es una hemicolectomía izquierda segmentaria para un cáncer que está ubicado en el colon transverso, pero hacia el lado izquierdo, más cerca del ángulo esplénico. Cuando el tumor está más cerca del colon derecho, en estos casos entonces hay que hacer una hemicolectomía derecha, pero ampliada hacia la izquierda. Es una hemicolectomía izquierda segmentaria. El tumor está en el colon descendente, entonces se extirpa el colon izquierdo, la zona dependiente de la mesentérica inferior. La mitad del transverso, se interrumpe el arco riolano, mitad del transverso, ángulo izquierdo, ángulo esplénico se baja, se extirpa entonces todo el colon descendente y se deja intacto acá el colon sigmoides. Entonces esta es la zona de extirpación ligando los vasos dependientes de la mesentérica inferior. Se extirpa el tumor, su territorio ganglionar, y luego se hace la anastomosis entre el colon transverso del lado derecho con el colon sigmoide, el inicio del colon sigmoide. Esta es la hemicolectomía izquierda clásica. Cuando un tumor está en el colon descendente y en el inicio del colon sigmoide, es decir, está en un territorio bastante bajo ya, comienza ya el colon sigmoide. Entonces la hemicolectomía izquierda es la que se hace. La hemicolectomía izquierda clásica es todo el territorio dependiente de la mesentérica inferior se debe extirpar. Para eso la arteria mesentérica inferior se diseca cerca de su nacimiento en la aorta. Cerca del nacimiento en la aorta, entonces se liga la arteria mesentérica inferior y con eso se interrumpe el territorio que le corresponde, que es la irrigación del colon izquierdo. Nosotros queremos extirpar todo el colon izquierdo. Nos vamos arriba, la mitad del colon transverso
ligamos el arco riolano porque aquí hay una sangre proveniente de la mesentérica superior, entonces ahí interrumpimos la circulación. Movilizamos el ángulo izquierdo, despegamos el colon descendente completo, y como el tumor está al final del descendente y ya entra en el territorio del colon sigmoide, entonces se extirpa también el colon sigmoide. Como ya se ligó la arteria mesentérica inferior en su nacimiento cerca de la aorta, entonces el territorio que viene de la sigmoidiana y riega el colon sigmoide se va a llevar con todos los ganglios que le corresponden. La sección hacia abajo se hace en la unión del colon sigmoide con el recto. Entonces aquí la extirpación es de todo el colon izquierdo, todo el territorio dependiente de la arteria mesentérica inferior. Y se va a hacer la anastomosis entre el colon transverso que sobró, que es el colon transverso derecho, con el recto, porque también se extirpó el sigmoides, porque el tumor estaba ya en el territorio del sigmoides. Y tiene un esquema en donde se hace la extirpación del sigmoide exclusivamente. El colon sigmoides, entonces puede tener también un tumor, entonces se va a hacer lo que se llama sigmoidectomía radical. El colon sigmoide se va a extirpar en su totalidad. Cuando viene el descendente, se le une al sigmoide, desde ahí se va a extirpar. Aquí se liga el vaso marginal que corre paralelo al colon descendente y sigmoide y se liga la arteria mesentérica inferior. Con eso se extirpa toda la arteria sigmoidiana irriga el colon sigmoide. Como nosotros vamos a extirpar el colon sigmoide en su totalidad, ligamos la mesentérica inferior cerca de su nacimiento de la aorta. También aquí entonces se liga la arteria marginal y se marca el territorio del sigmoide, se va a activar todo el colon sigmoide, el mesocolon sigmoide y los ganglios linfáticos que acompañan a la arteria sigmoidiana. La sección hacia abajo es a nivel de recto. Y entonces aquí se extirpa todo el colon sigmoide, sigmoidectomía radical porque se extirpa todos los ganglios linfáticos y se anastomosa el colon descendente con el recto. Para eso hay que movilizar el ángulo esplénico para que el colon descendente pueda descender hasta el recto sin que haya tensión en la línea de sutura. Bueno, acá vimos entonces los distintos segmentos del colon que se extirpa de acuerdo al lugar donde se encuentra el cáncer. Cáncer de colon. ¿Cuáles son los factores pronósticos? La extensión local del tumor a través de la pared, que es lo que se llama T dentro de la clasificación TNM. La T es muy importante, entonces, ¿qué extensión local tuvo el tumor en la pared del colon? Y también la invasión de los ganglios linfáticos regionales, que se llama N. Estos son los dos factores histológicos fundamentales para el pronóstico. El T, hasta qué grado penetró en la pared, y el N, qué ganglios linfáticos fueron invadidos. De esto depende la recidiva local y la evolución metastásica. Existen clasificaciones para evaluar entonces la extensión del tumor. Acá se tiene en cuenta entonces T, es decir, el tumor, qué grado de penetración tiene en la pared, y N, qué grupos ganglionares son invadidos. Esta clasificación se hizo hace muchos años. Aquí voy a citar algunos. El iniciador de esta clasificación es Duke. En 1932 hizo su clasificación. Luego apareció otro autor, Aster Kohler, que hizo una modificación del Duke, 1954. Luego se volvió a modificar esto en el año 1974 con Gunderson. Actualmente la clasificación que se usa universalmente es lo que se llama TNM, fue creado por la Unión Internacional contra el Cáncer. Su sigla es UICC, Unión Internacional contra el Cáncer. El TNM es lo que más se utiliza hoy. Por lo tanto, voy a citar de esta lista de clasificaciones solamente los más importantes. Aquí, por ejemplo, Dukes en 1932 hizo la clasificación, la estadificación postoperatoria. Entonces hace cuando se extirpa el colon y sus ganglios linfáticos,
el anatomopatólogo estudia qué grado de penetración tenía el tumor en la pared y qué grupo ganglionar fueron invadidos. Así se hace entonces la estratificación postoperatoria. Esto va a tener una idea, aquella época, 1932, Dukes hizo la primera clasificación. Sobre esto se basó las clasificaciones que vamos a tirar después. Y él dividió en 3 grupos, simples, sencillos: A, B y C. Dukes A se llamaba un tumor que solamente invade la pared del recto o del colon. B es un tumor que afecta al tejido perirectal, pero sin metástasis ganglionares, es decir, invade toda la pared, sale un poco al tejido perirectal o pericolónico, pero sin metástasis ganglionares. Eso se llamaba Duke B. Y Duke C es un tumor con metástasis ganglionar. Sobre esto se basó en una clasificación muy útil que hoy se usa, que vamos a leer ahora, que es el TNM. Aquí está lo que hizo Aster Kohler en 1954, que ya no vamos a estudiar a profundidad. Y aquí está la clasificación TNM. Ese sí voy a retener un poco, porque sí, esto se usa mucho actualmente cuando se hace la cirugía de cáncer de colon. Tenemos que clasificar en qué grupo del TNM está nuestro paciente, en nuestra pieza extirpada. Y así se llama. In situ es cuando el tumor solo se encuentra en la mucosa colónica. El T1, esto es la penetración en la pared. ¿Qué grado de penetración? Tumor que invade y llega hasta la submucosa. El tumor nace en la mucosa, luego va penetrando y llega hasta la submucosa. Hasta ahí se llama T1. Un T2 es un tumor que invade la muscular, es decir, pasó la submucosa y llegó a la muscular. Ese es un T2. Un T3, tumor que invade ya, atravesó la muscular y llega hasta la subserosa, es decir, muy cerca de la serosa. También puede que invada los tejidos pericólicos, la grasa pericólica o perirectales. Ese sería un T3, tumor que invade la subserosa, los tejidos pericólicos y perirectales. Y el T4 es un tumor que ya perfora el peritoneo visceral, invade directamente a otros órganos o estructuras cercanas. Ese es un T4. Esta es la distinta profundidad de penetración de acuerdo al T. T1, T2, T3 y T4. Ganglio linfático es N. Puede ser N0, aquel que ausencia de metástasis de los ganglios linfáticos regionales. Si se activa el tumor, se saca su mesocolon, el patólogo hace la disección y no encuentra ningún ganglio linfático invadido. Ese es un N0. El N1 es cuando encuentra algunos ganglios, metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos pericólicos o perirectales, o sea, poco ganglio, 1 a 3. Ese es un N1. El N2, hay metástasis en 4 o más ganglios linfáticos pericólicos o perirectales, es decir, más ganglios linfáticos invadidos. Y el N3 es cuando hay invasión de ganglios linfáticos en los pedículos vasculares, es decir, muy cerca ya del nacimiento de esa arteria. Y M, para completar TNM, M metástasis. Puede ser, se llama M0 cuando hay ausencia de metástasis y M1 cuando hay presencia de metástasis. Entonces ahí ya tenemos completado nuestra clasificación TNM del postoperatorio en nuestra pieza quirúrgica. Después de hacer el TNM, el patólogo entonces hace lo que se llama estadio. El estadio es la combinación de los 3 elementos, del T, del N y del M. Así por ejemplo se llama estadio, puede ser 0, 1, 2 y 3. Estadio 0 sería in situ. Este da por supuesto N0, porque no hay ganglio invadido, y M0. Ese es el estadio 0. Estadio 1, un poco más avanzado, es un T1, que puede ir a la submucosa, o T2 hasta la muscular, pero es N0, no hay invasión de ganglios.
El estadio 2 es un poco más avanzado. Sería un 2A o un 2B. 2A puede ser un T3. Se da la penetración, entonces T3. N0. Es importante recordar, el estadio 2 es N0. Y el 2B sería un T4. Es decir, atravesó toda la pared del colon, pero es un N0. El estadio 2, su característica es que es N0. Ganglio negativo. Y el estadio 3 se llama, para recordar de memoria, sería aquel que tiene ya N1, es decir, ya está invadido el ganglio linfático. Ese es un estadio 3. Puede ser 3A, 3B o 3C. 3A, por ejemplo, es un T1, atracto mucosa, o T2 muscular. O puede ser N1, pero ya es N1. Hay invasión de ganglio linfático, ese es N1. 3B es más profundo, T3 subserosa o T4 ya atravesó la serosa, es un N1 también. M siempre 0. Y el 3C, cualquier T que atravesó toda la pared, pero da N2, es decir, más ganglio linfático invadido. Ese es un estadio 3C. Lo que hay que recordar acá en el estadio 3 es que por primera vez encontramos N1 o N2. Por primera vez encontramos invasión de ganglio linfático. Ese es estadio 3. Y el estadio 4 es cualquier tumor o cualquier ganglio, pero que ya tiene M1, una metástasis. Quimioterapia. Algunos conceptos sobre eso. Quimioterapia ayudante. Posterior a la reacción curativa del cáncer de colon, debe realizarse la estadificación. Ya hicimos la estadificación TNM. Y en eso, en los que están en el estadio 3. Estadio 3 quiere decir, o sea, aquellos tumores con ganglios linfáticos invadidos, eso quiere decir estadio 3, debe realizarse quimioterapia adyuvante sistémica, es decir, hay que hacer quimioterapia endovenosa en el postoperatorio para los que tienen invasión de ganglio linfático, ya sea N1 o N2. ¿Y qué quimio generalmente usamos? Clásicamente se usa 5-fluoracilo más ácido folínico durante 6 meses. Eso fue el tratamiento inicial, digamos, elección hasta 2004. La combinación de 5-fluoracilo, ácido folínico y oxaliplatino, se le agregó uno nuevo, oxaliplatino. Este se conoce con la sigla de FOLFOC. FOL son que decir ácido folínico, 5-fluoracilo y oxaliplatino. Ese es el tratamiento actual que se usa en quimioterapia en colon. FOLFOC. Estas cifras ustedes van a escuchar y van a ver en las publicaciones. FOLFOC. Ácido folínico, 5-fluoracilo y oxaliplatino. Este es el tratamiento actual. También hay un nuevo medicamento que se llama capecitabina, que se usa, su gran ventaja es que se usa vía oral y tiene efecto equivalente al 5-fluoracilo y el ácido folínico. Esa es la capecitabina. Hay otros medicamentos que se usan, anticuerpos monoclonales, que se llaman bevacizumab y cetuximab, que tienen indicaciones específicas. Quimioterapia adyuvante en estadio 2. Nuestra regla clásica es que la quimioterapia adyuvante debe hacerse en estadio 3. O sea, cuando hay invasión de ganglio linfático. Eso quiere decir estadio 3. Pero hay también actualmente la quimioterapia en estadio 2. Estadio 2 no hay todavía invasión de ganglio linfático. Cuando no existe invasión ganglionar, el efecto benéfico de la quimioterapia es limitado y no es una indicación de rutina. Esto fue hasta 1998. Pero hay situaciones especiales en que está indicado la quimioterapia en estadio 2. Es decir, cuando no hay todavía invasión ganglionar. ¿Cuándo está indicado en estadio 2? Cuando el paciente es muy joven o es un tumor avanzado que sufrió una perforación
o produjo una oclusión intestinal, quiere decir que era un tumor avanzado, o aquellos tumores cuyas células son indiferenciados, y aquello en que se extirpó el tumor con su ganglio, pero en la pieza operatoria tenía menos de 12 ganglios extirpados. Eso quiere decir que probablemente algunos ganglios linfáticos han quedado, que no se extirpó en su totalidad, porque muy poco es menos de 12 ganglios. Entonces se sospecha que haya quedado ganglio linfático también adentro. En esos casos, entonces, se usa la quimioterapia en estadio 2, cuando no hay invasión ganglionar. Tratamiento con radioterapia adyuvante. El papel actual de radioterapia después de la resección de cáncer de colon no está bien definido por el riesgo de lesiones intestinales, intestino delgado, por irradiación y porque hay que usar alta dosis, 45 hasta 50 Gray. La quimioterapia, entonces en cáncer de colon, no es una indicación precisa. ¿Cuándo está indicado hacer radioterapia? Perdón. Tumores localmente avanzados que invaden la pared abdominal, por lo tanto se puede irradiar en esa zona. O un tumor residual después de una exéresis paliativa, en esos casos también. Poca indicación tiene la radioterapia en cáncer de colon. Bueno, un tema que también vamos a abordar que es actual, la cirugía videolaparoscópica para tratar el cáncer de colon. Tiene resultados tan buenos como la cirugía por laparotomía en lo referente a mortalidad, morbilidad y la calidad de exéresis oncológica, es decir, el número de ganglios linfáticos extirpados. Eso es importante, el número de ganglios que sea numeroso. ¿Cuáles son las ventajas de hacer la cirugía videolaparoscópica? Hay beneficios estéticos, porque se hace unos orificios pequeños. Menos dolor postoperatorio, la hospitalización es más corta y una rápida reinserción laboral, es decir, el paciente puede moverse más rápidamente y puede ir a trabajar. ¿Cuáles son las desventajas? Que también hay. Mayor tiempo quirúrgico, es decir, la cirugía videolaparoscópica es mucho más lento que la cirugía abierta. Entonces, mayor tiempo quirúrgico, entonces mayor tiempo anestésico. El costo es más elevado porque hay que tener equipo de videolaparoscopía, que es un costo elevado. Y también el tiempo de entrenamiento que debe realizar el cirujano es mucho más prolongado. Es decir, un cirujano que ya está acostumbrado a operar por vía abierta, para operar por vía laparoscópica debe hacer un entrenamiento de nuevo. Entonces ese entrenamiento es mucho más largo. Entonces eso a veces no es posible hacer y entonces por eso es la desventaja. Mayor tiempo quirúrgico, mayor tiempo anestésico, costo más elevado porque hay que comprar el equipamiento completo y tiempo de entrenamiento nuevamente después de haberse ya hecho cirujano general. Conclusiones sobre cáncer de colon. Es decir, terminando ya la exposición, vamos a redondear. El tratamiento del cáncer de colon es esencialmente quirúrgico. La resección debe respetar las reglas oncológicas, es decir, el borde libre de tumor, ganglio linfático, etc., que incluya un número suficiente de ganglios linfáticos extirpados. En los últimos años se ha logrado progresos indiscutibles en lo que respecta a la quimioterapia utilizada en estadio 3, es decir, la nueva quimioterapia, FOLFOX y capecitabina, da muy buenos resultados. En el estadio 3 sobre todo. Estadio 3 es un tumor que ha atravesado generalmente toda la pared y que tiene ganglio positivo, N positivo. Ese es el progreso en quimioterapia. Bueno, este es el tema que hoy quería mostrarles, que es el cáncer de colon. Un tema muy importante, uno de los más importantes de este módulo colorectal, juntamente con el cáncer de recto, que va a ser la siguiente clase. Muchas gracias, hasta luego.